Bienvenidos al canal de YouTube de la Iglesia de Martelli. Estamos contentos de estar con ustedes y hoy tenemos un tema muy especial. Consiste en dos partes nuestro tema de hoy. Primero vamos a escuchar alabanzas y podés participar de ellas. También vamos a tener un tema interesante que queremos compartir con vos y justamente hacer que esto lo podamos vivenciar en nuestra vida de todos los días. Yeah.
parece que podría olvidarme de cumplir si en la historia de este mundo rojar huellas de ayer. Si una madre se olvidara de su hijo alguna vez, aún así jamás pensaría olvidarme yo de ti, aunque sé que demoro y sientas que me atraso. Un día prometí volver y pronto lo cumpliré, aunque pienses que demoro y sientas que me atraso. Yo no me olvidé de ti, vendré otra vez. Iglesia de Cristo que anima tu amor y espera velando a tu augusto Señor. Jesús eres esposo vestido de honor, viniendo se anuncia con fuerte clamor. Si faltan algunos en santo fervor, la fe sean todos el despertador. Vengan compañeros, vengan sin temor, que está con nosotros el Consolador. Quien sigue la senda del vil pecador se entrega en los brazos de un sueño traidor. Mas para los siervos del buen Salvador, velar esperando es su anhelo mejor. De Cristo, manos de carpintero, de Francisco Estrello. Manos de Cristo, manos de carpintero. Yo no imagino aquellas manos forjando lanzas, forjando espadas, ni diseñando nuevos modelos de bombardero. Aquellas manos, manos de Cristo, fueron las manos de un carpintero. Manos de Cristo encallecidas, labrando cunas, haciendo arados, labrando vida. Yo no imagino aquellas manos entretenidas entre cañones, entre explosivos y entre granadas. Aquellas manos encallecidas se encallecieron labrando vida. Manos de Cristo, manos divinas de carpintero. Yo no imagino aquellas manos brutalizando tareas humanas, sino forjando labor creadora. Aquellas manos, manos de obrero, edificaron horas tras horas. Las manos febricitantes que hacen cruceros y bombarderos, no están las suyas. Las suyas llevan marcas de clavo, marcas heroicas de sacrificio. Aquellas manos,
manos sangrantes, fuertes, nervudas, manos de acero, son manos recias de carpintero que quietamente labran la vida. El tema que hoy quiero tratar con ustedes tiene una base de una historia también de la Biblia. Y si ustedes vieron lo que pusimos en A Casa Vamos y en las distintas redes, el tema habla de que no debemos abandonar el barco. Y vamos a entender por qué cuando nosotros empecemos a mirar lo que dice la palabra de Dios. En la palabra de Dios nosotros encontramos muchas experiencias e historias. El título es No abandonemos el barco. Tiene un subtítulo. Lo peor está por venir. Así que vamos a ir viendo justamente en la experiencia de uno de los apóstoles. El apóstol que vamos a elegir es el apóstol Pablo. Vamos a la siguiente diapositiva. Justamente vamos a ver algunos versículos, pero de los capítulos 26, 27 y 28 de Hechos de los Apóstoles. Ustedes recuerdan, el apóstol Pablo estaba predicando el Evangelio en un momento dado. Cuando fue a Jerusalén, él fue apresado y allí entonces comenzaron a juzgarlos. Y justamente uno de los problemas que hubo era que habían complotado contra Pablo y Dios lo salvó en esa ocasión. Dios lo liberó de esa situación. Y finalmente el apóstol Pablo fue juzgado y lo escuchó el rey Agripa. ¿Se acuerdan seguramente este incidente? Porque los niños lo estudian desde infantes, primarios, en intermediarios, y también se lo repiten juveniles. Y nosotros muchas veces habremos leído el libro de Hechos. Y Pablo predicó allí frente al rey Agripa y le contó su testimonio de cómo él conoció el Evangelio. Y cuando terminó de dar su discurso, el rey Agripa le dijo: por poco me persuades a ser cristiano. Por poquito. Le faltó poquito para decidir al rey Agripa hacerse cristiano. Y entonces Pablo, la verdad que se sintió un poco triste por esa situación y él pidió, frente a todas las circunstancias que estaba viviendo de ese complot que habían hecho los judíos, él pidió que lo juzgara el César. Hizo una apelación a ser juzgado por el César. En ese momento el César era Nerón, nada más y nada menos que ese personaje histórico, Nerón. Y justamente lo que nosotros vamos a encontrar ahora, esta historia, en ese proceso en el cual trasladan a Pablo desde el lugar donde estuvo con el rey Agripa hacia Roma. Ellos tomaron un barco, ese barco llegó hasta las costas de la isla de Creta, y entonces allí, Licia, ellos cambiaron de barco y se fueron en otro, que era un barco alejandrino, y siguieron rodeando la isla de Creta, y finalmente hubo muchos problemas. Dice que al tercer día comenzaron a sufrir tempestades y decidieron andar a la deriva, porque había mucha tormenta y, por supuesto, no podían comer nada. Imagínense lo que habrá sido el barco, ¿no? Movido por las olas del mar. Y para poder aliviar la situación tuvieron que empezar a tirar equipajes. Vamos a la siguiente, vamos a leer unos versículos en el libro de Hechos, el capítulo 27. Allí vamos a ver entonces qué dice la palabra de Dios. Y el apóstol Pablo nos cuenta que dice: ya hacía mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído. El apóstol Pablo no estaba de acuerdo en poder zarpar, no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave.
Y entonces él le explica por qué. Esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Entonces vemos acá cómo el apóstol Pablo está transmitiendo lo que Dios le dijo en ese proceso a través de su ángel, en ese proceso de tormenta, de tempestad, de dificultades. Vamos a la siguiente diapositiva. Allí nosotros vamos a encontrar justamente que pasaron varios días, que no es que las dificultades cesaron en el momento. Ustedes recuerdan que era el tercer día y bueno, acá estamos en la 14ª noche siendo llevados a través del mar Adriático. A la medianoche, los marineros sospechaban que estaba cerca de tierra y echaron la sonda, ¿no es cierto? Y hallaron que había 20 brazas. Y pasaron un poco más adelante y vieron que habían 15 ya, o sea, había menos profundidad. ¿Qué quería decir eso? Que la costa estaba cerca. ¿Y qué pasaba? Si la costa está cerca, hay tempestad, el barco está, digamos, navegando a la deriva, lo más seguro era que hubiera un naufragio. Y bueno, fíjense lo que estaban pensando. Teniendo dar en escollos, echaron 4 anclas por la popa y ansiaban que se hiciese de día, porque de noche no se veía absolutamente nada. Y entonces los marineros procuraron huir de la nave y echando el esquife al mar. Yo me puse a buscar qué era esquife porque la verdad que es una palabra que no la usamos mucho y es un barco más chiquito, es el barco más chiquito para llegar a la costa que tienen los barcos más grandes. Y aparentaban como que querían largar las anclas de proa. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados, y acá está el título del tema: si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. El apóstol Pablo le dice, si ustedes quieren salvarse, tienen que quedarse en el barco. Muy bien, vamos a la siguiente diapositiva. Al otro día amaneció y dice que ya estaban a salvo. Supimos que la isla que se llamaba, ¿cómo? Malta. Es una isla conocida, hoy en día es un país. Y los naturales nos trataron con no poca humanidad porque encendieron un fuego y nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Estaban prácticamente solucionado el problema, solamente llovía y un poquito de frío, ¿no? Entonces decidieron hacer fuego y el apóstol Pablo decidió hacer, digamos, de colaborador de la situación y se comenzó a juntar leña, rama seca y las echó al fuego, pero miren lo que pasó. Apareció una serpiente, dice, que huyendo del calor se le prendió en la mano. Otro problema. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros, ciertamente este hombre es homicida. Es lo que primero hacemos cuando vemos situaciones malas en los demás, ¿no? Entonces pensamos, bueno, algo habrá hecho, ¿no? Por eso le está pasando todas estas cosas. Y a quien, escapando del mar, la justicia no deja vivir. Pero Pablo se sacudió, dice la serpiente, la tiró en el fuego, y no padeció ningún daño. Todos estaban esperando que se le empezara a hinchar la mano, que empezara a tener convulsiones, y eso no le pasó a Pablo. Ellos estaban esperando que cayera muerto, mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. Este no es un hombre común. En aquellos lugares había propiedades del principal hombre de la isla, que se llamaba Pluvio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Y entonces el apóstol Pablo acá hizo algo. El padre de él tenía un problema, estaba con fiebre, estaba con disentería, entró Pablo a verle y después de haber orado le impuso las manos y se sanó. Y todos se sorprendieron. La serpiente, el naufragio, se sanó este hombre. Y entonces dice que todas las personas venían a traerle todas las personas enfermas
y todas serán sanadas. Vamos a la siguiente. Lo que vamos a hacer hoy se llama tipología. ¿Qué quiere decir tipología? Bueno, esto es como, ¿vieron? Habrán visto ustedes cuando por ahí una persona quiere hacerse una casa, se va a un maestro mayor de obra o se va a un arquitecto. Y entonces el arquitecto o el maestro mayor de obra diseñan la futura casa donde van a hacer. Y entonces el arquitecto tiene una visión de cómo va a ser la casa, a qué altura va a estar la pared, a qué altura va a estar la puerta, dónde va a estar la ventana, cuántos va a medir el techo. Y entonces él en su mente tiene esta idea. Dios hizo posible que en su palabra las historias que aparecen tengan un mensaje histórico de ese acontecimiento de las personas, pero también un significado tipológico. ¿Qué quiere decir esto? Es el símbolo que representa a algo más grande. ¿Ustedes se acuerdan? Dios usaba el corderito para representar a Jesús, que iba a ser el Cordero de Dios. Y entonces, de esta manera, nosotros lo que vamos a hacer hoy es la experiencia de Pablo, vamos a aplicarlo a la historia de nuestros días. Bueno, vamos a hacer este trabajito. A ver, vamos a la siguiente diapositiva. El apóstol Pablo. Acuérdense ustedes que el apóstol Pablo era cristiano, hablaba de Jesús, testificaba de Jesús y estaba cumpliendo con un mandato de Mateo 28, 19 y 20, que dice, vayan por todo el mundo y hagan discípulos a todas las naciones. Y el apóstol Pablo fue un gran ejemplo de este mandato, ¿no? Y dice, bautícenlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enséñenles que guarden todas las cosas que yo les he mandado y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Estas son las últimas palabras de Jesús que registra el apóstol Mateo, que escribió el Evangelio de Mateo. Y justamente Pablo cumplió este mandato de Jesús. Y vamos a ver que también Jesús cumplió su promesa. Pablo fue perseguido, fue puesto preso, fue llevado ante los magistrados y finalmente lo condujeron a Roma para condenarlo. Vamos a la siguiente diapositiva. Ahora vamos a ver que aquí aparece el barco. ¿Qué es el barco? El barco representa a la iglesia que va atravesando las distintas tempestades, que por momento parece que va a hundirse y por momento parece que va a naufragar. Pero al andar supuestamente a la deriva, Dios sigue manejando su recorrido. Finalmente la tormenta, dice en la experiencia de Pablo, va a hacer naufragar el barco y estrellar contra una isla que se llama Malta. Ahora, el llamado de Pablo era, no abandonen, ¿qué cosa? El barco. Quédense dentro del barco. O sea, lo que Dios nos está diciendo a través de esta historia es, ¿dónde tenemos que quedarnos? Quedarnos en el barco que Dios conduce. ¿Se acuerdan de Noé? ¿Se acuerdan que hubo un cataclismo universal? El único lugar donde había salvación, ¿dónde era? En el arca. Había que quedarse en el arca. Todos los que no quisieron entrar en el arca no sobrevivieron. La iglesia de Dios en esta tierra es el arca. Vamos al siguiente diapositiva. La isla de Malta. Bueno, es una isla cercana a Italia, ¿no es cierto?, cerca de Roma. Y saben ustedes que la completa tripulación se salvó. ¿Cuántos eran? 276 personas. Ninguno murió, ninguno estuvo enfermo. Y en esta isla el apóstol Pablo pudo ayudar, fue atacado por una serpiente. Símbolo de la serpiente, ¿quién es? Satanás, Génesis 3. Y si buscaban Apocalipsis 12, el dragón, la serpiente, es lo mismo, dice la Biblia. Dios usó este ataque para bien y lo utilizó para que Pablo pudiera testificar y dar el mensaje de Jesús a los malteses.
Y saben ustedes que Pablo usó allí ¿qué elemento para predicar? El mensaje de la salud, porque dice que todos los que estaban enfermos le dio la posibilidad de que ellos pudieran ser sanos. Por eso en nuestra iglesia nosotros enseñamos acerca de la salud. Y de esa manera, Pablo estuvo allí algunos meses y se preparó para ir a Roma a testificar delante del emperador. Vamos a la siguiente. ¿Cómo vamos a aplicar esto a nuestra vida hoy? ¿Tiene algún sentido la palabra Malta? Bueno, sí. Hay una orden que se llamaban los Caballeros de Malta. Esto lo saqué yo de la página de los Caballeros de Malta y vean lo que dicen ellos con respecto a sí mismos. El origen de la Orden de Malta está en la construcción de un complejo eclesiástico en Jerusalén conformado por una iglesia, un monasterio y un hospital de 1048. Este estaba gestionado por la Orden de San Juan de Jerusalén, una orden religiosa que fue reconocida como congregación independiente por la Iglesia en 1113, lo que implicaba que pasaba a estar únicamente subordinada a la Santa Sede. La Biblia nos dice que el barco va a chocar contra Malta y se va a hacer pedazos. Lo que yo voy a explicar hoy tiene que ver con acontecimientos actuales. No tiene que ver con animosidades hacia ninguna persona ni hacia ningún movimiento religioso. Vamos a la siguiente. Yo les voy a mostrar unas imágenes. Ustedes habrán escuchado ahí las fechas y justamente ustedes en la historia habrán estudiado que existieron las cruzadas. Bueno, los cruzados fueron personas que ayudaron a los que querían peregrinar hacia Jerusalén y los defendieron de los distintos elementos que estaban en ese momento impidiendo llegar hasta Jerusalén. Y a través de la historia tenemos muchas anécdotas con respecto a estas personas. Los cruzados finalmente desaparecieron y fueron reemplazados por los templarios, que finalmente también desaparecieron y fueron reemplazados por otro grupo que hoy en día lo conocemos como la Orden de Malta. Pero vamos a mirar solamente símbolos. Vamos a mirar símbolos y de ahí en más vamos a ir viendo qué nos dice con respecto a eso los símbolos. Vamos a la siguiente. ¿Vieron ustedes la cruz esa? Ustedes la habrán visto, por ejemplo, en las carabelas de Colón. Las carabelas de Colón también tenían las mismas cruces rojas, ¿se acuerdan? En los dibujos que aparecen. Bueno, vamos a la siguiente. Bueno, este es el símbolo de la cruz de Malta. Y ustedes la ven en rojo y la ven en negro. Una es la Orden de Malta y otra es la Orden de San Juan. Ambos templarios. Bueno, vamos a mirar esto en algunos personajes conocidos. Vamos a la siguiente. Acá tenemos 3 personas que lo usan. ¿Vieron ahí? Esto que tiene alrededor del cuello, cada uno de estos papas, tiene la misma cruz. ¿Qué significa? Vieron que uno está en negro y otro está en rojo. Bueno, vamos a ver a la siguiente. El jefe de la Orden de Malta es nada más y nada menos que Francisco, el Papa Francisco. Ustedes lo pueden ver allá en la mano izquierda. Está saludando el maestro general de la Orden de Malta. Vamos a la siguiente. Acá ven otros personajes. Si ustedes miran acá a mi mano derecha, van a ver ahí un personaje que fue muy conocido, que hoy en día está fallecido, que es Mandela. ¿Vieron su ropaje? Es negro y tiene cruz blanca, igualita a la Orden de Malta. Es la Orden de San Juan.
Ustedes van a mirar en el centro otros personajes conocidos. Uno es el rey Felipe VI, el otro es el rey de Holanda. Después tenemos al príncipe Guillermo y el príncipe Carlos III, que también usan el mismo ropaje. ¡Oh, casualidad! Ellos representan la Orden de San Juan. Y después vemos allá otro símbolo, que nosotros lo veíamos en otro grupo. ¿Quién era esto? Ven ahí que tiene la esvástica. Es el mismo símbolo. Yo les muestro símbolos. Ustedes saquen sus conclusiones. Adelante. La siguiente. La orden era no abandonar el barco. No abandonemos el barco, era la orden que dio el ángel a través del mensaje que Jesús envió al apóstol Pablo. Hoy ustedes han escuchado, y lo siguen escuchando en radio, televisión, en internet, en todos lados, que cada vez más nuestra sociedad se está uniendo hacia un concepto, que es el calentamiento global, que ahora se cambió por el cambio climático. Es un mensaje que se está dando en todas las áreas. Y vamos a leer una cita del Mensajes Selectos, tomo 2, página 422, dice: cuando se invalide la ley de Dios, la iglesia será zarandeada por pruebas terribles y una proporción más elevada de la que ahora anticipamos prestará atención a espíritus seductores y a doctrinas de demonios. Parece muy dura esta cita, pero lo que busca es hacernos despertar. Vamos a la siguiente. El 24 de septiembre del año 2015, el Papa Francisco visitó por primera vez los Estados Unidos y fue la primera vez que un Papa habló en el Congreso de los Estados Unidos. Fue un hecho histórico. No fue una fecha elegida al azar, fue una fecha especial y justamente esto se había planificado 20 años antes y no había pasado y finalmente esa fecha Dios permitió que ocurriera. Ustedes ven allí la foto, ¿no? ¿Quién está ahí atrás? El actual presidente de los Estados Unidos y está también, que era en ese momento el presidente del Senado, y está también el presidente de la Cámara de los Congresistas. Muy bien, ¿qué tiene que ver con esto? Recuerden 2015, vamos a la siguiente. Hace poquito, 19 al 21 de octubre, aquí en Buenos Aires ocurrió un encuentro, se llama el C40. Fue la Cumbre Mundial de los Alcaldes. ¿Habrán escuchado ustedes las noticias o quizás no les llamó la atención? Esta cumbre estaba justamente pensada y está pensada para analizar la repercusión del cambio climático en las grandes ciudades del mundo. Justamente la capital de nuestro país fue la sede de estas naciones. Estuvieron más de 150 alcaldes de las importantes ciudades del mundo. ¿Y qué buscaban? El mensaje es positivo, pero ocurre que no es solamente ese el mensaje. El mensaje es positivo porque tenemos que cuidar nuestro planeta y muchas veces hay personas que piensan que cuidar el planeta no es importante, y sí lo es, pero el tema que justamente se está tratando a nivel político y también religioso no es el tema político. Perdón, no es el tema climático, es otro tema. Vamos hacia adelante. Dentro de pocos días, el 6 de noviembre, va a comenzar otro encuentro y justamente se llama la COP27, del 6 al 18 de noviembre del mes que viene. Falta poquito. Ustedes ven allí que hay un símbolo. No hace falta pensar mucho, es un sol. ¿Vieron la parte de arriba con los rayos amarillos? Ese es un sol. Y en la parte de abajo está sacado del sol de Akenatón. Un sol de un faraón egipcio que adoraba al sol.
Y justamente lo que busca es una fusión de las dos formas de ver. De los egipcios, que no eran ni cristianos ni creían en Dios, con las creencias cristianas y con las creencias occidentales. De la página de justamente de esta COP27, el presidente escribe lo siguiente de este encuentro. En el 2015, el mundo se unió y mostró la voluntad de hacer los compromisos necesarios que condujeran a la adopción exitosa del Acuerdo de París. ¿Y dónde comenzó todo esto? En los Estados Unidos, en el discurso que dio el Papa Francisco. Vamos a la siguiente. ¿Qué hay ahora en noviembre? Todos los chicos saben, ¿no? Porque están algunos con las figuritas. La Copa Mundial de Fútbol 2022 en Qatar. También tiene que ver esto con todo este movimiento. Todo lo que es el fútbol y todo lo que es el deporte busca o se usa para poder usarlo como elemento para que las personas dejen de pensar. ¿Vieron que cuando juega Argentina no hay nadie en la calle? Nadie quiere ir a trabajar, nadie quiere ir a estudiar. Todos dicen, pero hoy juega Argentina, no tengo que hacer nada. Eso es una forma de manejar a las masas. Hay una película que salió que llama la atención. Yo no estoy diciendo que diga la verdad porque las películas son fantasiosas, pero es para que nos llame la atención. Se llama La Guerra del Mañana. Quizás alguno lo haya visto. Habla de un acontecimiento que va a pasar en este encuentro de la FIFA. Si después lo quieren mirar, van a encontrar ustedes ese detalle. Esto busca justamente que la mente del mundo esté enfocada en otra cosa. Algo que me olvidé del evento anterior, en la COP27. El día 13 de noviembre, la COP27 propone ir hasta el monte de Sinaí. ¿Recuerdan ustedes qué ocurrió en el monte de Sinaí? Exacto, se generó los 10 mandamientos, Dios escribió. Lo único que está escrito en esta tierra con el dedo propio de Dios son los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos que aparecen en Éxodo 20 y en Deuteronomio 5. ¿Qué se propone en la COP27? Subir todos los representantes de las naciones al monte Sinaí y generar un nuevo 10 mandamientos para proteger al planeta. Y así como el mandamiento de Dios tiene un día de adoración, el plan también de la COP27 es tener un día de adoración. Vamos a ver de dónde lo sacan. Vamos al siguiente. Dios estará con nosotros. Fíjense, esa fue la promesa que Dios le dio a Pablo. Yo estaré con ustedes, ¿hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. El mundo religioso habla de una unión y se lo llama ecumenismo. Dios en su palabra, en el Apocalipsis, no habla de un ecumenismo. En Apocalipsis habla de que tenemos que dejar los lineamientos que no son bíblicos. En el mundo político se habla de cambio climático para cuidar el planeta, pero en realidad se habla de obligar a todos por ordenanzas gubernamentales a obedecer y adorar en un día predeterminado, pero no por Dios, no por la Biblia, no por la ley de Dios. No buscan la obediencia a la palabra de Dios. Buscan su base en filosofías, en política, en historias, en tradiciones. Vamos a la siguiente. ¿Qué es ecumenismo? El ecumenismo es la búsqueda del regreso de las hijas a la madre. ¿Quiénes son las hijas? El protestantismo, conocido así. Desde el Concilio Vaticano II, porque el concilio anterior fue el Concilio Vaticano I,
que más o menos completaron el concepto. Y el anterior fue el Concilio de Trento. El Concilio de Trento ocurrió después que se levantó el protestantismo en 1517. Pero ya antes hubo un cisma que se llamaba el cisma de Oriente y Occidente. El 16 de julio de 1054 hubo un cisma de la ruptura de la Iglesia oriental con la Iglesia occidental y se formó la Iglesia ortodoxa. Bueno, desde 2015 en adelante ya se vinieron haciendo tratativas, pero desde 2015 en adelante esto se volvió más realidad. ¿Se acuerdan ustedes que cuando Francisco fue a Estados Unidos se detuvo en Cuba y se encontró con el patriarca Kirill, que es el patriarca de la Iglesia Ortodoxa rusa, y fue un comienzo de acercamiento? Y bueno, la Reforma Protestante ocurrió en un día. ¿Qué pasa el 31 de octubre? Halloween. Ajá. ¿Vieron cómo la televisión influye en la cabeza de cada uno de ustedes? El 31 de octubre nosotros decimos Halloween automáticamente. ¿Saben qué ocurrió en el año 1517, el 31 de octubre? Ajá. Fue cuando se clavó las 95 tesis en Gutenberg. ¿Qué es Halloween? Halloween es una fiesta satánica. No es una fiesta ni cristiana, ni tampoco busca nada de diversión. Y siempre lo asociamos con niños, buscando dulces. Es una fiesta para el ocultismo. Porque al día siguiente, ¿qué se celebra? 1 de noviembre. ¿Y el día 2? Ajá. Entonces, fíjense ustedes la relación que existe entre las tres cosas. El mundo del mal, el mundo de los muertos y el mundo de todos los santos. En realidad, fue hecho a propósito para tapar este 31 de octubre de 1517. Y en el 2015 se le dio el fin del protestantismo. Terminó el protestantismo desde el punto de vista del ecumenismo. Hubo otro acontecimiento también. La Iglesia anglicana se separó en el año 1534 y el rey Enrique VIII se declaró jefe supremo de la Iglesia. Esto duró hasta el año 1982, cuando el Papa Juan Pablo II visitó por primera vez después de 1530 y pico, que no venía ningún papa ni ningún representante papal a Inglaterra. ¿Se acuerdan qué ocurrió en 1982, los más, que tenemos más canos ya? Acá en Argentina, ¿qué pasó? La Guerra de las Malvinas. ¿Quién fue el personaje que tuvo que intervenir también acá para que la Guerra de las Malvinas cesara? Juan Pablo II. Lo hizo después de haber estado, ¿dónde? En Inglaterra. Y desde ese momento, la Iglesia anglicana volvió a unirse a la Santa Sede. Muy bien, vamos ahora. Cambio climático. Como ahora nosotros lo escuchamos en todos los noticieros de todo el mundo, porque si ustedes miran noticieros de Europa, noticieros de Estados Unidos, noticieros de Argentina, todos hablan del cambio climático. ¿Cuándo comenzó todo esto? Con una encíclica papal del 24 de noviembre de 2013 con el Evangelio Gaudium, o la alegría del Evangelio. Y se presentó como elemento para poder subsanar el calentamiento global guardando un día y haciendo una actividad. No decía guardamos el día de reposo que dicen los 10 mandamientos. No, guardamos el día que determina la Iglesia, que es el día domingo. ¿Y qué tenemos que hacer? Unirnos todos y seguir lo que dice la mamá.
Segunda encíclica, 24 de mayo del 2015, Laudato Si, alabado sea. El mismo concepto. Lean ustedes la encíclica si quieren y van a encontrar que justamente cómo hacer esto a través de buscar justamente adorar como nosotros deseamos que se haga. Y en el Evangelio Gaudium lo que busca es también es no cumplir con el mandato de Jesús. ¿Qué dijo Jesús? Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. ¿Cuál Evangelio? El que Jesús enseñó. Ahí dice no. Cada cual que adore como quiera. Cada cual haga lo que quiera. Lo importante es que todos estemos juntos. Encíclica número 3, el 3 de octubre del 2020. Estábamos en plena pandemia. Fratelli tutti. Todos en fraternidad. Todos somos hermanos. Y acá está involucrado. Todos, protestantes, ortodoxos, árabes, musulmanes, no musulmanes, todos los que tienen religiones que no son cristianas, que son paganas, los ateos y todo aquel que quiera formar parte. Entonces, si nosotros comparamos lo que dice la Biblia dice, vayan a todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura, conforme a lo que yo les he mandado, dice Jesús. Y acá dice no. Vamos al siguiente. La obediencia a la palabra de Dios no es la búsqueda del ecumenismo. No existe, no buscamos la palabra de Dios. Porque cada uno, el musulmán con su Corán, los vedistas con sus escritos Vedas, los budistas con su budismo, los hinduistas con su hinduismo, los ateos con su ateísmo, los inclusive satanistas con su Biblia satánica. No se busca que se unan en una creencia bíblica de la palabra de Dios. Tampoco se busca que se hable de Jesús. Los musulmanes no creen en Jesús, no creen que Jesús es Dios. Persiguen a aquellos que son cristianos, inclusive con la pena de muerte. No se habla de obediencia tampoco, porque dice que eso puede ofender a aquellos que no quieren obedecer ni la palabra de Dios, ni a Jesús, ni la ley de Dios. En la vivencia de Pablo, eso que vivió el apóstol Pablo es lo que viene por delante. Y estamos muy cerca de esa situación. Pero vamos a ver qué pasará. Vamos a ver a la siguiente. Jesús prometió, dice, yo voy a estar con ustedes. ¿Quiénes acompañaban a Pablo en la travesía del barco? ¿Se acuerdan? El ángel de Dios acompañaba a Jesús. ¿Y qué les dijo? Quédense en el barco, no van a perecer nadie. La misión de Pablo fue testificar de Jesús. Eso no decía que no iba a pasar por la tempestad, no decía que no iba a tener que enfrentar tormenta, no decía que el apóstol Pablo no iba a pasar por hambre, no iba a pasar por pérdidas. Jesús lo acompañó como prometió hasta el último día de su vida. Pablo no solo llegó a Roma, sino que escribió desde Roma en su celda muchas epístolas. Por ejemplo, la epístola a Timoteo, la epístola a Tito, la epístola a Filemón. Fueron una de las tantas epístolas que Pablo escribió. Dios también tiene muchos planes para cada uno de nosotros. Vamos adelante. Yo estoy con ustedes. Vamos al siguiente. Hasta el fin del mundo. No importa dónde tengamos que vivir. Pueden ser dos momentos. Cuando nosotros dormimos en el sueño de la muerte, es como que Jesús ya hubiera venido para nosotros. Porque lo próximo que vamos a ver es venir a Jesús viniendo en las nubes para salvarnos. O la segunda venida, y justamente hasta el fin del mundo. Ojalá que Dios pueda hacernos creer, como dice su palabra, que tenemos que confiar en ese Dios. Y vamos ahora a escuchar una música que tiene que ver con todo lo que hemos estado estudiando.
todos mis tesoros pueden desaparecer. Lo que amo hoy tal vez mañana ya no esté, pero a mi lado siempre alguien estará. Mi vida cambiará, mis planes guiará. Mi Señor siempre está tan cerca de mi corazón. Tu amor jamás me abandonará. Que tu luz me mantenga siempre lejos del dolor. En mi caminar. Se resume en tu llegada, me regalas de tu paz. Y si tú no estás aquí, ¿a quién miré? Y esa ayuda fue Jesús que me encontró. Nadie como Él jamás me amó. Darme tanta luz, nadie con su toque me sanó. ¿Cómo pudo hacerlo mi Jesús? Aunque sientas que te ahogas en un ancho mar, nunca dudes que te puedo rescatar. Tu mirada fija en mí te podré ayudar. Sobre el mar al caminar. No te rindas, nunca es tarde para volver a empezar. Tu Padre aquí estará. Por años soñé, todo ojo lo verá esta vez. Cielo nuevo y tierra nueva, que en Cristo yo tendré. Y rodeado de la gloria de Dios, todo aquello que el pecado quebró, restaurado en su trono, de amor contemplaré. Pues aunque no puedo saber el momento,
cerca estamos hoy del hogar, ya el cielo preparándose está, y en tu pueblo la esperanza florece al saber que en las nubes vendrás y volviendo ya estás, volviendo ya estás, volviendo ya estás. Te damos gracias, nuestro Dios, porque tú nos muestras en tu palabra lo que viene por delante para que podamos estar listos y podamos confiar, como confió el apóstol Pablo, de que tú lo acompañarías, como confió también cuando, a pesar de las dificultades y problemas, él podía estar seguro en quien había creído. Queremos rogarte ahora que tú nos acompañes y que podamos preparar nuestro corazón, nuestra mente, no solamente para vivir este tiempo, sino también para estar contigo por la eternidad. Gracias porque deseas venir a buscarnos. Gracias porque vivimos en esta época que muchos ansiaron verlo, pero no pudieron. Queremos rogarte que nosotros podamos estar a la altura de las circunstancias para que de esa manera podamos, así como el apóstol Pablo, no solamente encontrar la oportunidad de testificar y de contar cuán grandes cosas hizo Dios con él, sino también nosotros podamos hacerlo con nuestros amigos, con nuestros vecinos, para que también ellos quieran ir con nosotros al cielo. Bendícenos en este sábado, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Queremos recordarte que en Martelli todos somos familia. Tenemos ese espíritu de poder formar una gran familia y queremos recordarte que todos los sábados a partir de las 11 subimos videos y también distintos temas que son interesantes que podés compartir con otros.